Bienvenidos al video de postura constructivista de la materia de paradigmas psicopedagógicos contemporáneos de la maestría de educación basada en competencias. Se ha hecho la observación que el origen filosófico de las teorías del constructivismo parten de la teoría del conocimiento de Kant, específicamente de los conceptos que constituyen categorías como tiempo, espacio y causalidad, asignando a la realidad en vez de extirparla de ella. El constructivismo se basa de la filosofía empirista, donde se aprende de la experiencia. Este aprendizaje se convierte entonces en una construcción, y no solo como una réplica de la realidad. Antes de las corrientes educativas constructivistas, la educación se impartía a través de los modelos conductuales, donde la función principal del alumno era ser un recipiente pasivo, el cual el docente era quien se encargaba de vaciar la realidad en este paso para su desarrollo educativo. Después de estas corrientes se abrió paso el conductismo, con autores como Piaget, Novak-Gilles, Ausubel, Vygotsky y von Glaserfeld. Ellos basaron su postura en un marco epistemológico, con ideas centrales como explicar cómo se forma el conocimiento, el cual incluye al sujeto así como el objeto, explicar el origen del conocimiento, el que el conocimiento no es una copia o reflejo de la realidad, sino una construcción. Criticaban las tendencias innatas de evolución biológica de los organismos y el sujeto es un constructor, reconstruye o co-construye una serie de representaciones o interpretaciones sobre la realidad, abandonando la postura del realismo ingenuo. Dentro del constructivismo podemos encontrar variaciones tales como el constructivismo psicogenético piagetiano, constructivismo cognitivo, con sus variaciones como la asimilación, teoría de los esquemas y teoría del aprendizaje estratégico, constructivismo sociocultural, dado por Vygotsky, constructivismo radical por von Landerfeld y constructivismo social. Cada uno tendrá el sujeto, así como el objeto de estudio, en un apartado diferente, dándole su importancia tanto a los entornos internos como las percepciones o el ambiente externo para el desarrollo del estudiante y su aprendizaje. Actualmente, los principios del constructivismo se pueden ver como el sujeto construyendo el conocimiento de manera activa, interactuando con el objeto de estudio. Nuevos conocimientos adquieren significado cuando se relaciona con el conocimiento previo. El contexto social y cultural de la persona influye en la construcción del significado y aprender implica participar de forma activa y refleja. Dentro de esto podemos encontrar estrategias del constructivismo. La principal, aprender a aprender. Rogers afirma que el aprendizaje social es el más útil en el mundo, puesto que es un proceso de aprendizaje. Significa adquirir una actitud continua de apertura frente a la experiencia e incorporar a sí mismo el proceso de cambio. El estudiante dentro del constructivismo tiene que ser entonces autónomo, activo, con creatividad y actitud crítica, responsable de su propio proceso de aprendizaje y tenemos que darle gran importancia a la experiencia previa del alumno. Mientras el docente se convierte en un facilitador de aprendizaje constructivista, siendo guía del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que ser dinámico, conocer la individualidad cognitiva de cada estudiante, participar activamente de las actividades propuestas y proponer ideas, defenderlas y vincular sus ideas con la de los demás. En la educación se desarrolla como un proceso activo, donde el alumno construye conocimientos partiendo de su experiencia e integrándolos con la información que recibe. Aquí el lenguaje se convierte en una herramienta cultural de aprendizaje por excelencia. El individuo construye su conocimiento porque es capaz de leer, escribir y preguntar a otros y a sí mismo sobre los asuntos que le interesan. Entonces el aprendizaje en estas posiciones teóricas se vuelve una actividad de construcción de significados que le otorga un papel dinámico al agente de aprendizaje por el uso activo que éste hace de sus experiencias y conocimientos previos mientras realiza el acto mismo. En la postura vygotskiana y neo-vygotskiana sostiene al aprendizaje no como una dimensión individual, sino un proceso de negociación y compartición de significados culturales en el que interviene el contexto y las prácticas educativas, donde el aprendiz será un co-constructor de un significado y un reconstructor de los saberes culturales. He aquí donde participan las zonas de construcción de conocimientos dentro de entornos y prácticas históricamente constituidas y culturalmente organizadas. Tras el análisis de todos estos enfoques y la posición del sujeto y el objeto de estudio, podemos observar cómo es que la producción de un aprendizaje constructivo es más exigente que cualquier otro tipo de aprendizaje, como el asociativo, ya que en este existen especificaciones con respecto tanto al sujeto como al objeto de estudio.
El objeto de estudio debe tener una estructura interna lógica, un vocabulario que se apropie al aprendiz y no muy novedoso para que el sujeto pueda apropiarse del significado. El aprendiz, por su parte, debe contener conocimientos previos, motivado favorablemente para la comprensión y además estar en un ambiente que propicie el desarrollo del aprendizaje. En conclusión, analizando el paradigma del constructivismo, se puede concluir que el alumno construye su propio conocimiento logrando aprendizaje significativo, mediante la interacción con la sociedad, tomando en cuenta la experiencia del aprendiz y los conocimientos previos que son pieza clave para ir armando nuevos aprendizajes. El mundo cada vez es más complejo y cambiante, que no solo se debe conformar con los saberes del contexto escolar, hacer conciencia en los alumnos acerca de sus propios métodos para pensar y solucionar problemas. De esta manera, el alumno desarrolla habilidades y capacidades que son defensa para el futuro próximo. Tomando en cuenta al profesor como mediador de conocimiento, forma parte importante en el aprendizaje del alumno, puesto que debe realizar una secuencia en donde se involucre más el aprendiz para que por sí solo aprenda a investigar, descubrir y sobre todo comparta las ideas con los demás. Aunque es un poco difícil de llevar estrictamente al pie de la letra este paradigma, puesto que intervienen muchos factores y los contextos son variados en los diferentes sectores escolarizados.